me escucha del otro lado del Zoom? ¿Tenemos confirmación? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hace no mucho di una charla justo en el coloquio sobre constantes de proyección. Mi idea obviamente no es repetir esa charla, así que para quienes vinieron, quédense tranquilos. Las primeras diapositivas son las mismas, pero después me voy a concentrar específicamente sobre el caso de polinomios sobre la esfera real, ¿sí? La charla del coloquio era una charla un poco más general, donde contaba algunas de las cosas que hemos trabajado en grupo, así que bueno, arranco. Hay equipo, bueno, acá están una foto de los autores del trabajo que voy a contar. A mi izquierda está Andreas Defan, pues está Jacek Mastivo, a este creo que lo conocen por ahí, y a Santi Muro, también es muy conocido acá en el seminario. Y bueno, hace varios años que estamos trabajando en estudiar constantes de proyección. Originalmente no fue esta nuestra motivación con la cual empezó el equipo, pero un poco nos fue llevando la vida a eso. Así que, bueno, quiero contarles, digamos, uno de los últimos resultados que logramos en esta línea. Así que, bueno, vamos a hablar de qué es esto de constantes de proyección. Entonces, supongo que tenemos X, un subespacio de Y. Bueno, ¿qué es una proyección? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Tener una proyección es tener un operador idempotente, P cuadrado igual a P, que tiene imagen X, o decir que P restringido a X me da la identidad, ¿no? Vamos a decir que X está complementado en Y, si, solamente si, existe una proyección de Y en X, como la de arriba. Esto es muy conocido. Y es Banach. Bueno, a priori, no hace falta que tenga estructura de espacio de Banach, pueden ser espacios normados. Pero sí, para lo que vamos a trabajar nosotros, vamos a estar trabajando en la categoría de espacios de Banach y X va a ser de dimensión finita. Bien. Entonces, la primera pregunta que uno podría hacerse es bajo qué condiciones existen proyecciones a X desde cualquier superespacio que lo contenga. Y más aún, en caso de existencia, ¿qué podemos decir de la norma de esas proyecciones? Bueno, lo primero que vemos es que en general no tiene por qué haber una proyección. Eso en cualquier curso de análisis funcional uno ve este ejemplo que figura acá, que espacio de sucesiones que tiene a 0, C0, es un subespacio del infinito, sin embargo no está complementado en el infinito. O sea, es un subespacio de dimensión infinita dentro del infinito para la cual no existe ninguna proyección continua en él. Por otra parte, si la dimensión es finita, de hecho, una cuenta muy sencilla puede mostrarnos, usando Banach, que uno tiene una proyección en X. Pero ahora algo más fuerte, que es interesante, que es un resultado no tan trivial de Caetz-Novar, que dice lo siguiente. Es de la década del 70. Que si X es un subespacio de dimensión finita, entonces, para cualquier superespacio que lo contenga, para cualquier Y que contiene X, hay manera de encontrarse una proyección de Y en X, pero además la norma de esa proyección la puedo acotar por la raíz cuadrada de la dimensión. Una preguntita, Dani, cuando decís que lo contenga, es en inversión isométrica, ¿no? Inversión isométrica, sí. Como subespacio, o sea, X es un subespacio Y, más fácil. No pensamos en pero no, obviamente no continuo, porque si no, no. ¿Cómo? Que uno podría entender subespacio en dos sentidos, digamos, ¿no? O no sé qué es. Si la inclusión es continua. La inclusión es continua. Es una isometría, si querés. Pero pensá más fácil, tenés un espacio grande y adentro de ese espacio grande tiene una norma. Y adentro de ese espacio grande hay un subespacio, que hereda esa norma. Bueno, la pregunta es, ¿tenés una proyección del grande del chico? Y si la hay, ¿cuál es la norma de esa proyección? Y lo que te está diciendo Caetz-Novar es que hay forma de conseguir una proyección del grande en el chico con norma menor o igual que la raíz cuadrada de la dimensión del chico. ¿Está bien? Bueno, o sea, en otras palabras, cualquier espacio n-dimensional está a raíz de n complementado en cualquier superespacio. ¿Está bien? Bien. Hay un cartel, ese cartel se puede sacar de arriba, porque quema todos los títulos. Y después tocar de nuevo por las dos para que funcione el cartel. Digo, este título no es muy importante, pero tal vez algún otro título que aparece. Ya me gasté poniendo títulos que aparezcan. Bueno, entonces, ¿qué es la constante de proyección relativa? Entonces, supongo que tenemos X, un subespacio de Y. La constante de proyección relativa de X en Y es el ínfimo de todas las normas P respecto a las posibles proyecciones de Y en X. O sea, en algún sentido es la mejor constante para la cual vos sos capaz de conseguirte una proyección de Y en X con norma menor o igual que esa constante.
Bueno, salvo, es un ínfimo, ¿no? Está este epsilon dando vuelta. Pero bueno, si estamos en dimensión finita, ese ínfimo se realiza. Entonces, en algún sentido cuantifica la norma de la mejor proyección posible. Bien. Ok. ¿Y qué es la constante de proyección a secas de un espacio X? Esto ya resulta una noción que es propia de X. No importa en qué superespacio se contiene X. Es el supremo sobre todas las constantes de proyección relativas y el supremo lo tomo sobre todos los superespacios que lo contienen a X. O sea, esto en criollo lo que es la constante más chica, ¿sí?, para la cual uno puede asegurar que para cualquiera sea el subespacio I que lo contenga, uno es capaz de conseguir una proyección de I en ese subespacio de X de norma menor o igual que la constante de proyección. ¿Está bien? La norma del hiperespacio. O sea, siempre estoy pensando que es una inclusión isométrica. ¿Está bien? O sea... El I puede tomar I con las normas. Sí, pero el chiste está que cuando ves a X dentro de I, tiene la norma de X. La norma de X. Claro, X. Está bien, no tiene la norma, pero cuando lo restringís a X es la norma de X o tenés un isomorfismo isométrico entre la copia de X en I y el X que vos estás ¿Con considerando. quién empezás? ¿Con la norma en X o con la norma en Y? No, a priori X es un normado y solamente depende, o sea, esto es un invariante del espacio de Banach X, o el espacio de normado X. Bueno, ¿y por qué tal vez por qué tal vez puede ser útil entender la constante de proyección? Pensemos en lo siguiente, a ver, si uno tiene una proyección de I sobre X, entonces seguro que la distancia de I a X se acota por la norma de esta diferencia, simplemente porque P de I es un elemento de X. ¿Está bien? No estoy diciendo nada interesante. Ahora, uno puede pensar esto que es la identidad menos P aplicado a I. Bueno, y acotando la identidad menos P en norma por 1 más la norma de P. Bueno, perdón, hay un paso que lo estoy salteando, ¿no? O sea, identidad menos P evaluado en cualquier elemento de X da 0. Entonces podríamos pensar esto como I menos X menos P de I menos X. Entonces, haciendo esa cuenta, uno lo que tiene, en definitiva, es que la distancia de X está acotado por esta diferencia, en norma, y es menor o igual que este número por la distancia de X. O sea que, en algún sentido, minimizar esto nos da una noción de cómo aproximar cosas de X por cosas cosas de I por elementos de X. Bien, entonces vamos a ver nuestro contexto. ¿Qué son polinomios en n variables complejas? Bueno, tenemos Z1, Zn, y un polinomio en n variables complejas es una escritura de este estilo, donde acá alfa es un multiíndice, ¿sí? Lo que va a estar denotando esto es Z1 al alfa 1, a quién va a estar elevado a la primera coordenada, Z2 al alfa 2, quién va a estar elevado a la segunda, y así siguiendo. Y C sub alfa son coeficientes complejos, y va a ser una suma finita. ¿Está bien? Vamos a considerar un número finito de términos en esta suma. Bien. ¿Qué es un polinomio homogéneo de grado D? Bueno, lo que sabemos. Saca las constantes. O sea, f de lambda por z es lambda a la d. Acá hay un error de tipeo. Son todas f's. F de lambda por z es lambda a la d por f de z. Y eso equivale a que en los términos de la escritura de f, todos los monomios tengan orden D, ¿no? O sea, la suma de alfa 1 más alfa 2 y así siguiendo hasta alfa n, no estoy diciendo nada en especial. Por ejemplo, este polinomio que está acá es un polinomio que tiene 4 variables y que es homogéneo de grado 3. Todos los monomios aparecen, digamos, de grado 3. Bueno, entonces, ok, ya sabemos que son los polinomios D homogéneos en n variables. Vamos a darle una estructura de espacio de Banach. Bueno, hay muchas formas, porque eso depende de cuál es la norma que uno le da a C a la n, pero la que nos vamos a quedar ahora para este ejemplo es la norma euclídea. O sea, pensamos en C a la n con la norma euclídea, eso lo voy a anotar como L2n de C, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a hacer la norma de un polinomio? Simplemente tomar el supremo, ¿sí?, en la bola, o lo que es lo mismo, en la esfera unitaria compleja. ¿Está bien? Y bueno, acá estoy aclarando que la esfera es compleja y en algún momento voy a pasar al caso real y ya me voy a comer el subíndice, va a ser siempre Sn-1. ¿Está bien? Entonces es la esfera de C a la n con la norma euclídea. Bueno, entonces, acá está el resultado que motiva un poco este trabajo. A ver, hay un resultado de la década del 80 que es de Riboltaschky, o como se pronuncia ese matemático, que esencialmente dice que la constante de proyección, ¿sí?,
se puede calcular como una integral. ¿Sí? O sea, olvídense estos números feos, hay una integral. Más aún esa integral, para que sabe un poco, es una beta. Pablo ya me miró, esa es una beta. O sea que de hecho, tenemos explícitamente cuál es el número para la constante de proyección de polinomios de homogéneos sobre el Hilbert complejo. ¿Está bien? Y algo que es interesante, que vale la pena mencionar, es que si uno agarra estos números y acota, o sea, es un ejercicio de análisis 1, lo que le queda, ¿sí?, es que esas constantes de proyección están acotadas por 2 a la n-1. O sea, fíjense, logramos una cota que no depende de D, no depende del grado de homogeneidad. O sea que para n fijo, digamos, tenemos un montón de subespacios que van creciendo en dimensión con D, pero que tienen constante de proyección acotada. Bueno, y una pregunta, ahora cuento un poco por qué Rill y Voltaschky se interesaron en estimar esa constante de proyección, pero una pregunta de la época, casi se me da. Una pregunta de la época era si había, digamos, algo que no dije, pero los espacios L infinito son inyectivos. Entonces tienen constante de proyección 1. ¿Está bien? Eso, bueno, es un ejercicio si quieren pensarlo, pero es muy sencillo. L infinito tiene constante de proyección 1. Entonces, bueno, estos ejemplos parecían como el primer ejemplo no trivial de una sucesión de espacios de dimensión finita, de manera tal que la dimensión tiende a infinito, pero que la constante de proyección queda aquí acotada. ¿Sí? Y una de las preguntas de la época era si había forma de acotar la distancia de Banach-Mazur, que en algún sentido relaciona la distancia entre dos espacios de Banach, de 1 con L infinito en términos de alguna función de la constante de proyección. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿será que estos espacios son muy parecidos a L infinito? ¿O será que no? Esa es una pregunta de la época que estuvo abierta, bueno, varios años, y que fue importante y no trivial, y bueno, la resolvió Bourgain. Bourgain lo que mostró es que estos espacios son esencialmente L infinito. O sea, cuando uno, ojo, estoy hablando de dimensión 2, ¿sí? Para dimensiones más grandes no. Pero para dimensión 2, esos espacios, en algún sentido son L infinito, o sea, están a distancia de Banach-Mazur equiacotada con L infinito, pero la construcción del isomorfismo no es, mejor dicho, no hay una construcción del isomorfismo, es estos argumentos de existencia. O sea, dimensión 2 quiere decir 2 variables. Quiere decir 2 variables complejas. Sí. Okay. Exacto, 2 variables complejas. Mira polinomios de homogéneos en 2 variables complejas con la norma euclídea, eso me da un espacio de cierta dimensión. Bueno, el caso de 2 es fácil, ¿no? Creo que te da D-1, cosas así. Y bueno, lo que vale es que esas distancias están equiacotadas. Bueno, ¿y por qué, esto a modo de comentario, por qué le interesaba a Rill y a Voltaschky entender la constante de proyección? Por un problema de análisis complejo. Esencialmente lo que querían probar era una pregunta de Wiener, si esta inclusión, la inclusión de H infinito, esta es la bola abierta del Hilbert n-dimensional, en H1, si esa era compacta o no. La respuesta es que no es compacta, y la manera de probarlo es usar una buena estimación de la constante de proyección de los polinomios de homogéneos. Y de hecho, con eso, uno puede probar también un problema de Rubin. Rubin lo que planteó es la existencia de funciones interiores en la bola de Hilbert. Una función interior es una función de manera tal que en casi todo punto los límites radiales tienen módulo 1. ¿Está bien? Y bueno, salvo, o sea, no se conocían funciones no constantes que cumplieran eso. Y bueno, esto fue resuelto por otros matemáticos, pero con esta misma técnica de entender la constante de proyección, se puede dar una demostración más sencilla de eso, ¿sí? Así que bueno, no es solo por el hecho del interés en espacio de Banach, sino que la constante de proyección tuvo otro papel, digamos, incluso en otras áreas. Bueno, entonces, quiero mencionar esto, que es un resultado de Rutowitz, que esencialmente lo que muestra es cuál es la constante de proyección del Hilbert complejo versus el Hilbert real. Uno podría pensar que son los polinomios 1 homogéneos, ¿no? Este está acá, son los polinomios 1 homogéneos sobre el Hilbert complejo. O sea, es lo que estábamos hablando antes. Y bueno, simplemente muestro esto para hacer la distinción que el caso complejo es diferente al caso real. ¿Sí? O sea, el orden asintótico es el mismo. Ambos crecen como raíz de la dimensión. Pero las constantes son diferentes.
Entonces, bueno, primera pregunta que uno podría hacerse. Ok, sabemos el resultado de Riemann-Tarski para polinomios sobre el Hilbert complejo. ¿Qué se puede decir sobre el Hilbert real? Y un comentario. O sea, vamos a hacer una identificación. Fíjense, cuando uno mira acá un polinomio de homogéneo sobre el Hilbert complejo, toma supremo sobre este conjunto compacto. ¿Está bien? Entonces vamos a usar esta notación. Perdón. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Esta sería la esfera de R a la n. Ahí es donde uno toma supremo. Ahora igual voy a definir los espacios. Bueno, vamos a usar esa notación. También son polinomios de homogéneos sobre ese compacto. Otra pregunta más general es, ok, esto es para D homogéneos. ¿Qué pasa para grado menor igual que D? Y algo tal vez más ambicioso es qué pasa para los armónicos esféricos. Ahora voy a decir qué son esas cosas. Pero bueno, vamos con nuestro objeto de estudio. Entonces acá tenemos los polinomios con variable real, es lo mismo que antes. Este es el grado de un polinomio. Y con esto vamos a anotar polinomios de homogéneos en R a la n, polinomios de grado menor o igual que D en R a la n. Bien. Una pavada lo que voy a decir. Si yo agarro un polinomio de grado menor o igual que D, lo puedo escribir como suma de polinomios homogéneos. No estoy diciendo nada, ¿no? O sea que los de grado menor o igual que D son el span de los K homogéneos con K menor o igual que D. Bien, ok. ¿Y qué va a hacer esto? O sea, en esto podemos pensar en lo siguiente. Podemos pensar en agarrar polinomios en R a la n y restringirlos a la esfera. ¿Está bien? Y bueno, ¿qué fue lo que vimos en definitiva? Que los polinomios de homogéneos sobre la esfera, o sea, esta restricción es como los polinomios de homogéneos sobre R a la n, porque digo, el isomorfismo es exactamente ese. Pero, en general, no vale lo mismo. Polinomios de grado menor o igual que D, en R a la n, no se corresponden con restricciones de polinomios de grado menor o igual que D sobre la esfera. Por ejemplo, si uno agarra x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, así hasta xn al cuadrado, ese es un polinomio distinto a 1, pero cuando lo restringe a la esfera es 1. O sea que hay más polinomios en R a la n que en las restricciones a la esfera. Pero cuando es el caso homogéneo, está igual. Bueno, bien. Eso es un poco lo que les decía, ¿no? Acá tenemos una biyección isométrica. Es lo mismo pensar en polinomios sobre toda R a la n que polinomios sobre la esfera en el caso homogéneo, pero no así en el caso de grado menor o igual que D. Justamente x1 cuadrado es homogéneo y va a parar al 1. ¿Cómo? Justamente ese no es homogéneo que va a parar al 1. Este es 2 homogéneo, ¿no? Sí. Por eso, agarrate ese. A ver cómo sería. O sea, yo lo que quiero ver es que hay dos cosas. Es el único que es homogéneo. Claro. Está bien. Claro. Vos decís que El 1 claro, va a parar a lo mismo con la restricción que ese. Pero no son los mismos polinomios en espacio grande. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, eso sigue siendo inyectivo porque ahí está este, pero no está el 1. Claro. La única forma de escribir al 1 como dos homogéneos Claro, es esa. sí, por eso está. Sí, la restricción no es inyectiva. Es Eso, inyectivo, sí. Desde los de homogéneos sí. Sí, de los de homogéneos sí, pero no de los de grado menor igual que D. Bueno, vamos a hablar de polinomios armónicos. Nunca había iniciado bueno, no sé cuánto. Lo inicio y me dicen que hora es, así hago la diferencia. Ya estamos adelante. Bueno, polinomio armónico, ¿qué es? Que su laplaciano valga 0. ¿Está bien? Y bueno, estos serían los armónicos en todo Rn, los armónicos de homogéneos, los armónicos de grado menor o igual que D, y se tiene exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno mira esto de acá? A ver, ¿por qué los armónicos de grado menor o igual que D se escriben como una suma de armónicos homogéneos? La cuenta es muy sencilla, ¿no? Si uno agarra uno de grado menor o igual que D, que es armónico, le aplica el laplaciano, ¿sí? Como es armónico da 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos laplacianos de FK es K-2 homogéneo. Pero la escritura en homogéneos es única. O sea que si eso da 0 es porque cada bloque tiene que ser 0. Y bueno, eso lo que dice es que cada uno de los FK era armónico. ¿Está bien? Entonces, conclusión, los de grado menor o igual que D armónicos son escritura de armónicos K homogéneos. Bueno, bien. Pero esa escritura no es solo formal o algebraica, sino que es a nivel métrico. ¿En qué sentido? Que uno tiene una suma directa, pero esa suma es ortogonal. O sea, si uno agarra L2 en la esfera
¿Está bien? Con la medida de Lebesgue de la esfera, uno lo que puede probar, no es trivial, es que los armónicos son ortogonales. O sea, HK y HL son ortogonales si K es distinto de L. Eso creo que usa Green. ¿Está bien? Bien. Y bueno, otra de las cosas que quiero mencionar es que este espacio es invariante bajo la acción del grupo ortogonal. O sea, si yo agarro un polinomio armónico y lo compongo con una transformación ortogonal, ese vuelve a ser armónico. ¿Está bien? Y no solo eso, si era de homogéneo, vuelve a ser de homogéneo. Bueno, y hay algo muy interesante que es que vale una descomposición de todos los polinomios de homogéneos, como los armónicos de homogéneos, suma, esta es la norma euclídea al cuadrado, o sea, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y así siguiendo hasta xn al cuadrado, por los polinomios de -2 homogéneos. O sea, cualquier f se escribe como esta suma, como una g más la norma euclídea al cuadrado por una h, donde g es de homogénea, armónica, y h es de -2 homogéneo. Ok. ¿Y por qué me interesa eso? Fíjense, ¿qué pasa si uno restringe a la esfera unitaria? Si yo restringo esta a la esfera unitaria, lo que tengo son los de homogéneos sobre la esfera. Cuando restringo acá son los armónicos de homogéneos en la esfera. Esto me da 1, y estos son los de -2 homogéneos sobre la esfera. Yo puedo usar un argumento inductivo, puedo ir de nuevo y usar la misma identidad. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que los de homogéneos se pueden escribir como una suma de armónicos. ¿Está bien? O sea, no importa si entendieron el razonamiento, lo importante acá es quedarse con eso. De homogéneos se escribe como pedazos armónicos. Y bueno, como les dije antes, como los armónicos son ortogonales, se escribe como una suma ortogonal de armónicos. Bueno, y otra cosa que voy a necesitar es que, bueno, si uno agarra sumas finitas de armónicos, eso es denso en las continuas de la esfera. Eso simplemente es estomba extras. ¿Por qué? Uno sabe que los polinomios son densos en las continuas de la esfera. Si cualquier polinomio se escribe como suma armónico, la suma de armónicos es densa. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de dimensión, porque en algún momento voy a comparar. La dimensión de los D homogéneos sobre la esfera y de los de grado menor o igual que D se comporta como D a la n-1. ¿Está bien? Esencialmente esto es usar la formulita de álgebra 1 de bosones y ver cómo se comporta cuando n esté fijo y d tiende a infinito. Y acá lo que hay que usar es que el que pesa más es justo el grado más grande. Y bueno, algo no trivial, pero que sale de la identidad, sale de esta identidad, o sea, de la restricción. Si uno restringe acá sobre la esfera, tiene que, los polinomios de homogéneos sobre la esfera es hd sobre la esfera, más p de -2 sobre la esfera, usa las dimensiones de estos dos para calcular esto. Eso tiene un comportamiento como d a la n-2. Entonces uno los puse en rojo y otro los puse en azul para que se vea la diferencia. O sea, estos dos tienen dimensión d a la n-1, este tiene dimensión d a la n-2. Bueno, y acá está un poco el resultado más importante que quería contarles hoy, que es lo siguiente, que pudimos entender exactamente el orden asintótico de estos tres espacios. Y lo interesante es que todos crecen como d a la n-2 sobre 2, ¿está bien? Y bueno, eso ya nos dice algo curioso, que los primeros dos, estos acuérdense tenían dimensión d a la n-1. O sea que la raíz cuadrada de eso es d a la n-1 sobre 2, no d a la n-2 sobre 2. O sea, ya no tienen un comportamiento con constante proyección de orden más chico que lo que da Kaetz-Nover. O sea, ya es una estimación no trivial. Y bueno, ahí hay que hacer una distinción entre n más grande que 2 y n igual a 2. También pasa algo interesante. En dos dimensiones estos se comportan como el logaritmo de la dimensión y este se queda constante. O sea, en general los armónicos tienen un orden menos en constante proyección. ¿Está bien? Bueno, este es el resultado. Entonces vamos a ver, yo quiero tratar de contarles cuáles fueron las técnicas que se usaron y, bueno, a ver. 6 ahí, perdón, pero ese d a la n sobre n-2 sobre 2 es como raíz de n menos 1, o sea, es mucho más chico. ¿Cómo? Claro. Raíz de d, perdón, raíz de d, o sea, raíz de n. O sea, la dimensión de estos tipos, o sea, la dimensión de P sub D sí, sobre la esfera, dijimos que es del orden d a la n-1. Con lo cual, la raíz cuadrada de esto es del orden
Esto. Eso. Ahí estamos poniendo n-2. Una curiosidad, pero bueno, el orden es distinto. Bueno, entonces quiero contar esto de una estrategia unificadora. O sea, para los que vinieron a la charla del coloquio, conté un montón de contextos donde calculábamos la constante de proyección. La verdad, como que tuvimos bastante éxito, entre comillas, en usar una técnica en diferentes contextos y en algún sentido la terminamos aislando y esto es lo que quería contarles. Entonces, va a ser un poco abstracto, pero en el caso particular van a ver que es muy, muy sencillo. Entonces, vamos a tener lo que llamamos triples. Entonces, hay tres cosas en juego. Un espacio compacto con una medida de probabilidad. K es el compacto, mu es la medida de probabilidad. Un grupo G, ¿sí?, con su medida de Haar. Y una acción del grupo sobre las funciones continuas de K en K. O sea, creo que se llama una representación del grupo en K. ¿Está bien? Grupo conmutativo. Bueno, para lo que vamos a hacer, el grupo sí va a ser conmutativo. ¿Sí? Pero, o sea, esto es un morfismo de grupos. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo va a ser un triple de Rudin o un triple de Rudin? Cuando cumple estas tres propiedades que están acá. Lo primero es que la acción del grupo es transitiva. O sea, si tengo un X, hay un G que manda X a quien yo quiero. ¿Está bien? O sea, dado X e Y, me logro que G de X vaya ahí. La segunda es que se lleva bien con la medida mu. ¿Está bien? Integrar F compuesto con phi sub G da lo mismo que integrar la F. ¿Está bien? Y por último, es que hay una familia de subespacios de dimensión finita que son densos y que son invariantes para la acción del grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que se agarra una F en SJ y la compongo con una de estas funciones phi sub G, eso vuelve a caer en el subespacio. Y eso para cualquier G. ¿Está bien? Perdón, Dani, en general, no es necesario que sea conmutativo, ¿no? Porque los unitarios sobre la esfera. Pero para lo que... el grupo no, el grupo no va a ser conmutativo. No, perdón. No, claramente, vamos a usar el grupo ortogonal, el grupo de matrices, sí. Sí, perdón, gracias. No, el grupo no tiene que ser conmutativo. Me mareé, pensé si tenía que ser compacto. No, compacto sí tiene que ser, pero no, conmutativo no. Entonces, bien. Entonces tenemos esto de Rudin triples, ¿no? ¿Está bien? Son tener el espacio topológico compacto, el grupo y la acción del grupo sobre K. Bueno, ¿qué va a hacer que un subespacio sea invariante? Bueno, esto que decíamos, ¿no? Que la composición con cualquier phi vuelva a caer en el subespacio. Eso va a hacer que un espacio sea invariante. Bueno, y lo que vale es lo siguiente, que si uno agarra un subespacio que es invariante, ¿sí?, y agarra la proyección ortogonal, o sea, piensa en lo siguiente, ese es un subespacio de C de K. C de K se mete en L2 de mu. Entonces tenemos una proyección de L2 de mu sobre S. Bueno, esa proyección es la proyección ortogonal que voy a denotar pi sub S. ¿Está bien? Bueno, lo que vale es que si uno está en un triplete de Rudin o triple de Rudin, esa proyección conmuta con la acción. O sea, es una de las funciones buenas, conmuta con la acción del grupo. Bueno, y ahora viene el nombre. Vamos a decir que S es accesible si es invariante, y acá es lo importante, la proyección ortogonal sobre S es la única proyección de C de K sobre S para la cual es invariante por la acción del grupo. ¿Está bien? O sea, vamos a decirlo de nuevo. Tenemos acá S, un subespacio de C de K. ¿Sí? Adentro de C de K, perdón, C de K se mete en L2 de mu, y eso me permite definirme una proyección de L2 de mu en S, de la manera canónica, proyección como espacio de Hilbert. Ahora, esa restricción, esa se llama pi sub S. Vamos a pensar en pi sub S, la restricción a C de K. O sea, meto C de K acá y aplico la proyección que tenía antes. Le voy a llamar de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que dije recién? Si el subespacio es phi invariante, entonces esta es invariante por la acción del grupo. Y vamos a decir que el subespacio es accesible si esta es la única proyección de C de K en S que es invariante por la acción del grupo. ¿Bien? Bueno, entonces,
¿Qué es lo que vale? Lo que vale es algo interesante. Que si uno tiene su espacio que es accesible, entonces calcular su constante de proyección es como calcular su constante de proyección relativa de S en CDK. Esa es una cuestión bien de espacios de Banach, que importa del todo, es porque CDK localmente se parece a un L infinito. Digo, no importa, no pongamos ruido. Esto es algo que vale, que es muy conocido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo quiero calcular la constante de proyección de S, lo que tengo que calcular es la constante de proyección relativa de S metido en CDK. ¿Está bien? Bueno, y hay una técnica que es muy interesante, que es la técnica de promediado. Que lo que dice es lo siguiente. Agarrate una proyección cualquiera, ¿sí? Llamémosla Q, esa proyección. Y ahora promediémosla por la acción del grupo. O sea, fíjense que conjugo por la acción e integro sobre todo el grupo. Con eso vuelvo a hacer una proyección. ¿Está bien? Y más aún, no solo vuelvo a hacer una proyección, sino que si Q conmutaba con la acción del grupo, esta... olvídense lo que diga. Q no importa si conmuta con la acción del grupo. Si Q es una proyección, esta nueva, al hacerla conjugar por todas las funciones del grupo, es una función que conmuta con la acción del grupo. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es el chiste? Si en S hay una única proyección que conmuta con la acción del grupo, tiene que ser esta. ¿Estamos bien hasta ahí? Insisto, si hay una única y esta conmuta con la acción del grupo, tiene que ser esta. ¿Y a qué voy con eso? Eso es importante. ¿Por qué? Porque uno agarra una proyección cualquiera, Q, y se arma esta nueva, ¿no? Que es una integral sobre G de phi sub G a la menos 1, Q compuesto con phi sub G, diferencial la medida sobre G. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es la norma? O sea, esta es la operación que hacemos. ¿Cómo es la norma de esta nueva proyección? Si uno hace desigualdad triangular, la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. ¿Está bien? Cada una de estas son isometrías. Entonces, ¿qué me queda? Que su norma y G tiene la medida de Haar, que es de probabilidad. Entonces, lo que me queda es que esto es menor o igual que la norma. Si calculo la norma de esto usando desigualdad triangular, me queda que es menor o igual que la norma de Q. Entonces, sea cual fuera la proyección, me logro una proyección que es consistente con la acción del grupo y de norma más chica. Entonces, si esta es la proyección ortogonal, esta es la proyección de norma minimal. Porque tiene norma más chica que cualquier otra y además es la única que computaba con la acción de grupo. Entonces eso nos da como un buen resultado. Para calcular la constante de proyección sobre un subespacio, lo que tengo que hacer es calcular la norma de la proyección ortogonal sobre L2. ¿Está bien? Eso se llama como la técnica de promediado de Rubin. Esto es un poco lo que les estaba diciendo. Si uno usa desigualdad triangular, lo que prueba es que calcular la constante de proyección de S es calcular la norma de este proyector. Bueno, ok. Entonces, si el subespacio es bueno, si es accesible, uno puede calcular la constante de proyección en términos de esta norma. ¿Y ahora cómo calculo esa norma? Es la segunda pregunta. Bueno, lo que uno puede probar es que esa proyección, en definitiva, estaba por el producto interno respecto a un núcleo reproductor. ¿Sí? O sea, hay una manera de representar pi sub s como la integral de f de i k sub s de x conjugado en i. O sea, a eso me estoy refiriendo. Y además ese núcleo, en algún sentido, coopera de manera elegante con la estructura de grupo que uno tenía. Entonces, ¿cómo es que uno se construye el núcleo de reproductor? Es una pavada. Uno agarra una base ortonormal de S, la extiende a todo L2 y dice la proyección es esta. Entonces, simplemente escribo el producto interno como la integral, meto la suma dentro y chau, ese es mi núcleo de reproductor. O sea, una pavada. ¿Está bien? No hay nada del otro mundo. Ok, bueno, pero esto es muy abstracto. ¿Qué pinta tiene? ¿Cuántas son una base de tu espacio S? Una base ortonormal de S. O sea, por ejemplo, tú puedes agarrar, no sé, estos casos son, no sé, los armónicos esféricos, estás haciendo eso con la base de los armónicos esféricos. Ok, esa podría ser una opción. Claro, pero eso debe dar algo conocido, tipo la función de Green o algo así, ¿no? Da cosas conocidas. Ahora, ¿por qué da cosas conocidas? Eso realmente me escapa y a mis coautores creo que también. Y
No, está Es algo que no, o sea, que lo tenemos medio pendiente, pero no sabemos bien por qué las cosas dan cosas conocidas. O sea, nos topamos con cosas conocidas y a partir de ahí trabajamos, pero Hay algo profundamente misterioso. hay algo profundamente misterioso que en este ejemplo y en otros más aparecen polinomios ortogonales respecto a un producto interno. Ahora después lo hablamos, Después pero charlamos porque yo sé por qué. bueno, muy mejor. Entonces, bueno, otra cosa. Entonces, un subespacio es accesible si la proyección es la única que, conmutada con la acción del grupo, se lleva bien la accesibilidad con la suma directa L2. O sea, si tengo suma de L de subespacios accesibles, vuelve a ser accesible y además el núcleo es la suma de los núcleos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo usar toda esta maquinaria? Entonces, en nuestro ejemplo, ¿quién va a ser el compacto? El compacto va a ser la esfera unitaria, ¿no? ¿Con qué nu? La medida de Lebesgue normalizada sobre la esfera. ¿Quién va a ser el grupo? Bueno, el grupo ortogonal, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo va a ser la acción? Lo que uno espera, ¿no? Si yo agarro una función f sobre las continuas de la esfera y una matriz ortogonal, voy a agarrar una nueva función que manda z a f compuesto con o en z, ¿no? Bueno, entonces yo lo que digo es que esto que tenemos acá es un triplete de Rudin, un triple de Rudin. Entonces, ¿por qué? A ver, acá están de nuevo las condiciones de ser un triple de Rudin. Entonces, ¿por qué cumple R1? Simplemente porque el grupo ortogonal actúa de manera transitiva sobre la esfera, eso es muy fácil. ¿Por qué cumple R2? Y porque justamente la medida de Lebesgue normalizada es invariante por rotaciones. Así que eso lo sabemos. Y a ver, ¿por qué va a cumplir R3? A ver si se imaginan. R3 es la que tengo una familia de subespacio de dimensión finita densa que es invariante para el grupo. ¿Quién es la familia? Dije hace un ratito que había un subespacio muy interesante que era ortogonal, que era invariante por el grupo ortogonal. Los armónicos. ¿Está bien? Los armónicos esféricos homogéneos son invariantes por el grupo ortogonal y su span es denso. ¿Está bien? Para eso citaste el teorema de Stone. Para eso cité el teorema de Stone. Bien. Bueno. Entonces, en algún sentido, si uno quiere hacer algún poco de teoría, necesita que los espacios involucrados para los cuales queremos calcular la constante de proyección sean accesibles. O sea, que haya una única proyección que se lleva bien con el grupo. Probar eso, no sé, yo no sé hacerlo, pero nos dimos cuenta que Rudin tenía una técnica muy interesante y nosotros la aislamos como fuerte accesibilidad. Fuerte accesibilidad, su nombre lo indica todo, es una condición que implica accesibilidad y que es más fácil de chequear. Y lo que dice es así: un subespacio va a ser fuertemente accesible si cumple lo siguiente. Si para cualquier función del subespacio que es invariante por el subgrupo que deja fijo a un chabón, a un x0, entonces esa función tiene que ser un múltiplo del núcleo reproductor. O sea, es muy técnica, yo lo entiendo, no se preocupen, pero esencialmente es, si tengo una función que es invariante por el grupo que deja fijo a un tipo, llamémosle x0 a ese tipo, entonces esa función tiene que ser esencialmente el núcleo reproductor. ¿Sí? Bueno, es un modo técnico, pero a lo que voy es, si quiero probar accesibilidad, la única forma que conozco, al menos conocemos nosotros, es usando esto de fuerte accesibilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dijimos? Uno querría probar accesibilidad, por ejemplo, en los armónicos esféricos homogéneos. Entonces, debería mostrar que hay un único armónico esférico de grado B invariante, por ejemplo, por el grupo ortogonal que deja fijo a, no sé, el vector E1. ¿Está bien? Y bueno, eso se sabe. Hay un polinomio que se llama el polinomio de Legendre que cumple eso, justamente. Que es invariante por el subgrupo que deja fijo a E1 y además con una cuestión de normalización, cualquier múltiplo de este va a cumplir 1 y si quiere que sea único le pide una normalización que en el canónico valga. Entonces, no importa quién es este polinomio, simplemente que por estas cuestiones de la vida, probablemente Pablo sepa un poco más, nos topamos con este polinomio. Un polinomio que existe, que está en la literatura, que aparece en varios lados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este espacio es accesible y además
sabemos en algún sentido cómo es el núcleo reproductor. ¿También? Porque si hay un único que es invariante por la acción de este subgrupo que deja fijo a uno, como el núcleo lo cumple, entonces sabemos cómo es el núcleo. ¿Está bien? Hay un único y el núcleo lo cumple. Chao, el núcleo tiene que ser un múltiplo de esto. Bueno, ¿en qué otra cosa más dijimos? Dijimos que sumas accesibles vuelven a ser accesibles. Los polinomios de homogéneos se escriben como suma de armónicos. Entonces los polinomios de homogéneos son accesibles, los polinomios de grado menor o igual que son accesibles, y además sabemos que los núcleos se escriben como la suma de los núcleos. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Entonces ya veo que tenemos un poco el terreno como para empezar a hacer algo. Bueno, y acá simplemente un comentario, a ver si puedo mostrar. Si se fijan, digamos, este es un polinomio a priori definido sobre todo Rn, pero si estamos en la esfera unitaria, esto solamente depende de cuánto vale x1, porque es la norma del vector de x2 hasta xn, ¿no? Entonces esto lo podría escribir como la raíz cuadrada de 1 menos x1 al cuadrado, o sea, es todo un polinomio en definitiva en una variable. Y ese es el polinomio que nosotros le pusimos el diamante. Es un polinomio en una variable que cuando uno proyecta en x1 me da el... Bueno, ok, entonces aparecen polinomios conocidos y ahora, bueno, uno tendría que empezar a hacer alguna cuenta. También sabemos el núcleo reproductor, sabemos que la constante de proyección es una integral que involucra este núcleo. Me gustaría hacer alguna cuenta. Entonces, bueno, no sé, acá hay un error de tipeo, no sé qué pasó. Acá está el teorema, o sea, son escrituras integrales de las constantes de proyección de estos tres espacios. Y esto es un poco lo que les decía, el núcleo reproductor es este tipo por algún numerito, ese numerito es la dimensión del espacio de polinomios de homogéneos O sea, es armónicos. una norma 1 te quedó. Es una norma 1, sí. Ajá. Algo que no dije, pero está bien, algo que no dije. La proyección, ¿sí?, es integrar f por el conjugado del núcleo. Si tomás supremo sobre f de norma infinito, te queda la norma 1. Sí, está bien. Entonces es una norma 1. Sí, hay algo que podría haberlo dicho. Entonces, en definitiva, son normas 1 de polinomios o sumas de polinomios que andan dando vuelta, que son conocidos. Entonces, bueno, ok. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, nos metimos un poco en este mundo que era bastante desconocido para nosotros y, digamos, terminamos en los polinomios de Jacobi. Entonces, ¿qué son los polinomios de Jacobi? Los polinomios de Jacobi están definidos por dos parámetros, alfa y beta, y son de homogéneos. Entonces, una asociación de polinomios. Fijado alfa y beta, los parámetros mayores que menos 1, tenemos una asociación de polinomios de homogéneos. ¿Qué son esos polinomios? Bueno, están determinados de forma única por ser de homogéneos y ortogonales respecto de este producto interno. 1 menos t a la alfa, 1 más t a la beta, y la integral es entre menos 1 y 1. Entonces uno agarra esos libros de que tienen 100 años y no se entiende nada y la tipografía es horrible, bueno, digamos, la gente de física los usa. Aparece, no sé, yo no sé mucho, pero digo, necesitamos entender un poco los polinomios de Jacobi. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasa? El polinomio de Legendre es un polinomio de Jacobi para ciertos alfa y beta. Ahí están los parámetros. De hecho, para alfa igual a beta igual a n-3 sobre 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, después lo que queda es ver qué me queda como núcleo reproductor de los otros espacios, como suma de estos polinomios de Jacobi, y si uno puede decir algo del orden asintótico, tomar límite. Bueno, bueno, acá está el teorema, acá está la constante de proyección, se escribe como esta integral, fíjense que es una norma L1 de un Jacobi pesada por 1 menos t al cuadrado de n-3 sobre 2. Bueno, donde las constantes son explícitas, y bueno, usando algunas técnicas de llevo muy antiguas y algunas un poco más modernas de papers que estuvimos viendo, uno puede dar con el orden asintótico. Entonces, no solo sabemos que se comporta la constante de proyección como d a la n-2 sobre 2, sino que sabemos cuánto vale el límite de este cociente, que eso es mucho más, ¿no? O sea, uno podría decir que este valor está entre dos constantes absolutas por esto, pero saber el límite del cociente es mucho más, ¿sí? Y eso es saber el límite del cociente, es saber el límite de estas integrales. Y eso es hacer análisis feo, al menos no del que me gusta leer libros viejos y integrar, qué sé yo. Bueno, O sea, en principio no tendrás por qué existir ese límite, justamente. en principio no tendría por qué existir. E incluso, te digo algo más,
podría existir y que no esté dando vueltas, como, porque esas cuentas no se nos ocurrieron, nosotros las buscamos y a vos gente que le gusta esas cosas que las hace. Qué sé yo. Pero no, digo, son no triviales, son cuentas no triviales. Y las manipulaciones que incluso tuvimos que hacer nosotros para llegar a, por ejemplo, esto, cuando uno suma los Jacobi correspondientes, te queda otro Jacobi, también son cuentas no triviales. Entonces, si quieren vean el artículo está en Archive, van a ver que hay páginas así que son muy feas, bueno, son esas cuentas. Y hay que arrastrar este tipo de cosas. ¿Está bien? Pero. Siempre pasa con los armónicos esféricos. Siempre pasa, ¿no? Bueno, de nuevo lo mismo, tenemos la constante de proyección para los D homogéneos y también podemos calcular el límite, como les decía, límite explícito, y lo mismo para el caso de los de grado menor o igual que D, ¿sí? De nuevo, uno escribe a la constante como una constante que depende de N y D, que es explícita hasta acá, por una norma L1 con este peso, ¿sí? Y de nuevo, uno logra calcular el orden. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo. ¿Preguntas? Creo que me veo un poco mareado. Cuando definiste fuertemente accesible respecto de un X0, ¿no? Era el primero de parte de un X0, pues decía alguno. Pero por la transitividad de la acción, si uno es, no es cualquier otro, o puede ser que uno sea un X0 TD y otro no. Estoy mezclando cosas, pero. Sí, me parece sí. No puede depender de X0. No depende de X0. ¿No? De hecho, sí. De hecho, creo que nosotros usamos eso, pero en el caso particular de la esfera, claro, en realidad, si uno le pide la propiedad esta R1, ya directamente. Yo lo pensé en la esfera y me pareció. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, dije, por cualquier otro iba a hacer lo mismo, pero en general, cualquier grupo. O sea, un subespacio es strongly accessible o fuertemente accesible si existe un punto para el cual. Claro. Sí, solo sí, para todo punto. Claro, porque eso decía, si existe uno, es que todo sí. Eso lo percibo. Pues te vas a chequear con uno, eso es lo que digo. Claro, sí, no, eso sí. Sí. De hecho, en la demostración que vos probás que fuertemente accesible implica accesible, usás que pasás a cualquier cosa. Claro. Así que, sí. Pero sí, es verdad. A veces se tendría que haber escrito para todo X0, se cumple lo mismo. O... Claro, pero en realidad lo chequeás para uno. Fíjate, en el caso de los armónicos esféricos, nosotros no, pero digo, se sabía que con el E1 no hace falta chequear con 2, pero igual chequearlo con 2 es usar la transitividad de la acción. Una pregunta. Sí. Explícitamente no. Está implícitamente en varios de sus trabajos. ¿En qué contexto los usó? Nunca los usó así como triples de Rudin. Pero él sí usó técnicas de promediado para ver, digamos, proyecciones invariantes por grupo. Entonces, en algún sentido, lo que ocurrió es que nosotros hicimos 3 trabajos donde esencialmente estábamos usando lo mismo, tal vez algunos de una forma más sencilla, otros de otra un poco más compleja. Y dijimos, bueno, sistematicemos esto porque, digamos, todos caen dentro del mismo contexto. Pero, como te digo, no es una idea nuestra, es simplemente ideas que, de hecho, creo que ni siquiera Rudin, es la idea original esta de promediar, ni siquiera es de Rudin, es de un tipo que se llama Faber, que es más. Entonces, no sé, como que anda dando vueltas hace muchos años, pero explícitamente no está escrito, al menos con esta terminología. Sí, inventamos. Homenaje a Rudin. La noción de espacio homogéneo, que es más conocida, creo, es un poco lo mismo, no estoy seguro, pero creo que sí. Un espacio homogéneo es un espacio topológico donde actúa un grupo de forma transitiva, tenés la medida de Hahn en el grupo, eso imprime una medida de Hahn en el espacio de abajo, y básicamente los triples de Rudin lo que está diciendo es que en el espacio topológico en el que vos tenés, la medida sea la de Hahn, o sea, se lleve bien con la acción del grupo. Creo que hay otra noción que es el espacio homogéneo, que creo que es la misma, pero no estoy tan seguro. ¿Y eso qué tiene que ver con los
Que Digo, sería lo mismo. es lo mismo, o sea, porque por ahí te sonaba la noción de espacio homogéneo, pero Es que tampoco la te suena lo que espacio dije al pedo, digamos, pero porque la noción de espacio homogéneo es conocida también. Pero, Una pregunta, porque es gratis, no vamos a preguntar, ¿no? Que es la triple DU inaccesible, yo lo que le hace es, bueno, para controlar constante me fijo justo en este proyecto. Sí. Y justo en los casos que le sirve, y lo está entrando, le sirve eso. Como que te sacas el para todo y... Claro, me va a jugar Sí. esto. Suponete que vos querés explorar esto en un espacio donde no tenés esa fuerte accesibilidad. La fuerte accesibilidad, lo que te decía es que ese proyector lo tenés porque tenés esa puntita de ahí, ¿no? El proyector es justamente esa O sea, puntita. fuerte accesibilidad, No, lo que bueno, muestra- accesibilidad era porque el proyector es algo así. fuerte accesibilidad termina implicando que hay un único Claro. proyector Claro. que es invariante para la acción de grupo. Claro. Como dado un proyector, te puedes armar otro de norma más chica que es invariante para la acción de grupo, la proyección ortogonal tiene que ser la de norma mínima. Bien. La pregunta es, no te estás en un espacio que no tenés esa accesibilidad. Sí, Si vos tenés un proyector, sí. ¿te podrías armar como una especie de sucesión de... Es que acá lo mataste. Una vez que llegaste acá, si volvés a hacer lo mismo, ya llegaste a lo mismo. No vas a lograr nada. Ah, te quedaste Porque ahí, este ya es invariante por la acción. Entonces cuando conjugás, te da lo quedaste mismo. ahí. Ah, ok. Entonces, agarraste un proyector, lograste una norma menor igual, pero tal vez no te da la norma mínima. Claro. Podría pasar eso. Y hay formas de encontrar proyectores. Mi pregunta es más por ese lado, más por si no tenés un candidato que es ese, que es lo que podría... No sé. Porque tampoco le sirven los ejemplos de esto, ¿no? O sea, no se toparon hasta ahora con un espacio que no sea accesible. O sea, todas las veces, Siempre... para calcular la constante de proyección, usamos que es la proyección ortogonal de L2. O sea que la proyección canónica, esa es la que es la es la de norma mínima. Eso también es interesante.